Desde los inicios de la humanidad, soñamos con romper las cadenas del tiempo. Avanzar al futuro, retroceder al pasado, cambiar lo que parece inmutable. La ciencia nos dice que el tiempo es una dimensión, pero las historias que circulan en Internet sugieren algo más. Testimonios, fotografías y desapariciones que parecen imposibles de explicar. Hoy conoceremos algunos de los casos más inquietantes de supuestos viajeros en el tiempo. Algunos fueron vistos en aeropuertos, otros en medio de ciudades modernas y otros en la red, dejando mensajes que aún nos persiguen. Estos son los enigmas del tiempo prohibido. En un día rutinario en el aeropuerto de Haneda, un hombre caucásico se acerca al control de pasaportes. Hasta ahí, nada extraño. Pero su documento decía algo imposible. Tauret. El hombre hablaba francés y aseguraba que Tauret estaba entre Francia y España. Mostraba un pasaporte auténtico, con sellos de entrada y salida de varios países europeos. Las autoridades, desconcertadas, lo llevaron a un hotel bajo vigilancia. Revisaron el supuesto país en mapas. Nada. Tauret nunca existió. Al día siguiente, el hombre había desaparecido de su habitación. Lo más sorprendente es que ahí está el pasaporte, ahí están los documentos, los policías, lo llevaron a custodia y al día siguiente, al momento de darle la comida, ya no estaba. ¿Cómo explican eso? Este caso permanece registrado en informes oficiales. Es un misterio que hasta el día de hoy no deja de desconcertarnos. Para algunos, el hombre de Tauret era un visitante de una dimensión paralela. Para otros, un viajero interestelar perdido en nuestro tiempo. Los más escépticos solo vieron a un hombre con una profunda crisis mental. Pero la verdad, la única incuestionable, es que ahí permanecen esos documentos. Unas frías y burocráticas páginas que certifican contra toda lógica que aquel hombre sí existió. El hombre de Tauret, un viajero que nunca regresó. El enigma de Tauret sigue siendo una de las historias más inquietantes del tiempo y del espacio. Una noche de junio de 1950 en Times Square, Nueva York. La ciudad bulle con la energía de la posguerra. Los neones pintan la lluvia reciente de colores eléctricos. La cámara se enfoca en un hombre que se tambalea en medio del tráfico, desorientado. Su traje de lana es de un corte anticuado, demasiado grueso para la temporada. Lleva un bigote bien recortado, al estilo victoriano, y en sus manos hay unos guantes de cabritilla. Su rostro es una máscara de puro terror. La llamada fue por un peatón en estado de shock. Cuando llegamos, el individuo estaba aferrado a una farola, mirando los coches como si fueran bestias mitológicas. Lo más extraño no era su confusión, sino su equipaje. Su ropa, su cartera, incluso el corte de pelo, todo parecía nuevo, impecable, como si hubiera salido ayer de una tienda de alta costura de 1870. Pero el mundo a su alrededor lo negaba por completo. No existían teléfonos, ni la electricidad de esta escala, ni el rugido de la ciudad. Para él, todo aquello era ciencia ficción. El caso de Rudolf Fens es la tormenta perfecta del misterio. Lo investigué a fondo y efectivamente, la historia que circula es una elaboración literaria. Sin embargo, su núcleo se basa en un rumor persistente de la época que los periódicos nunca publicaron. Un hombre anacrónico fue detenido. Lo fascinante es el detalle de los objetos que portaba, monedas de la década de 1870, en un estado de conservación impecable. Una factura por el cuidado de un caballo. Una carta de presentación a un banco que había cerrado hacía 70 años. ¿Quién fabricaría una evidencia tan minuciosa y absurda? ¿O acaso esos objetos eran simplemente
lo que llevaba en los bolsillos. Analizando los registros, no hay un Rudolf Fens que desaparezca en 1876, pero hay un vacío. Un joven contable llamado Rudolf Fens que figura en un censo y luego... nada. No hay certificado de defunción, no hay rastro. Es una pieza que no encaja. La tentación de conectar ambos puntos es enorme. ¿Es solo una coincidencia de nombres? ¿O es la única pista que quedó de un evento que desafía la lógica? Al día siguiente, Rudolf Fens fue citado para una declaración formal en la jefatura de policía. Sin embargo, el destino, o quizá la misma trama del tiempo empeñada en corregir su error, intervino de forma brutal. Mientras cruzaba la calle frente a la misma estación que prometía desvelar su enigma, un taxi giró la esquina a velocidad. El impacto fue instantáneo. La única persona que guardaba las respuestas yacía sin vida, llevándose su secreto a la tumba. Las preguntas sobre los objetos anacrónicos que llevaba en los bolsillos quedaron flotando en el aire, eternamente sin respuesta. La teoría más fantástica sugiere que Fens no viajó voluntariamente, que fue víctima de un desgarro temporal, un fenómeno tan aleatorio y violento como un rayo. Imagine el instante. Un paseo nocturno por un parque de 1876, una tormenta eléctrica inusual, un resplandor cegador. Y de repente, el silencio es reemplazado por el estruendo de una realidad completamente ajena. Su muerte, atropellado por un coche minutos después de aparecer, no sería un accidente, sino el cruel desenlace de un viaje sin retorno. ¿Ficción que se filtró a la realidad? ¿O un hecho real tan perturbador que solo pudo sobrevivir disfrazado de mito? La línea entre ellas es más delgada de lo que creemos. El misterio de Rudolf Fens ya no vive en los archivos de la policía, sino en ese espacio incómodo donde la ciencia se detiene y la leyenda comienza. La evidencia se ha desvanecido, pero la pregunta permanece. Si fue un engaño, ¿por qué cada detalle nos lleva a un callejón sin salida? Y si fue real, ¿quién será el próximo en llegar? Vengo de un futuro devastado por guerras civiles en Estados Unidos y un conflicto nuclear. Mi tiempo es diferente al suyo, pero en algunos caminos convergemos. Titor respondía preguntas con increíble detalle. ¿Cómo funcionaba su máquina? ¿Cómo eran las carreteras del futuro? Incluso advertía sobre pandemias y guerras. Algunas de sus predicciones no se cumplieron, pero otras parecían inquietantemente cercanas a la realidad. Si fue un fraude, fue el más elaborado de Internet. Pero si no lo fue, entonces hablamos del primer viajero en el tiempo conocido públicamente. Todo apunta a un hoax bien construido, pero no podemos negar que marcó un antes y un después en las leyendas modernas de viajeros en el tiempo. ¿Profecía cumplida? A principios del 2000, el supuesto viajero en el tiempo John Titor alertó sobre una gripe aviar que desataría una primera pandemia. Pero lo más intrigante fue su siguiente predicción. Dijo que de esa crisis surgiría otra nueva y más severa. Años después, tras la gripe A H1N1 de 2009, apareció el COVID-19. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O Titor realmente tenía información del futuro? John Titor desapareció de la red en 2001, prometiendo que algún día volvería. Hasta hoy, nadie sabe quién estaba detrás del misterio. ¿Un farsante? ¿O un visitante del futuro? John Titor se convirtió en una leyenda de Internet por una razón poderosa. Fue el primer viajero en el tiempo en presentar lo que muchos consideraron pruebas tangibles. No se limitó a contar historias. Mostró diagramas técnicos de su máquina. Explicó su funcionamiento con un nivel de detalle que para el año 2000 parecía imposible de inventar. ¿De dónde salió ese conocimiento tan específico si, supuestamente, era un hombre común de su época? El desenlace de su historia es igual de intrigante. Titor anunció que debía regresar a su línea temporal original. Su explicación sobre el tiempo era fascinante. El pasado no se puede cambiar, solo se puede doblar.
Cada acción en el pasado no altera nuestro presente, sino que da nacimiento a una nueva realidad paralela. El hombre de Tauret y su pasaporte imposible. Rudolf Fens, atrapado entre siglos. John Titor, el viajero que habló desde las sombras de Internet. 3 casos que mezclan mito, realidad y miedo a lo desconocido. Pero no son los únicos. En el próximo capítulo veremos pruebas visuales que han sacudido las redes, fotografías imposibles, personas con teléfonos en épocas donde no existían, rituales para viajar en el tiempo y carreteras que parecen conducir al futuro. Desató el infierno. El barco estaba envuelto en niebla. Todo el mundo corría por las cubiertas, gritando en pánico. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. En ese momento, el USS Eldridge se desvaneció en la niebla verde, solo para reaparecer en el astillero de Norfolk, Virginia. Misterios que podrían ser simples coincidencias, o la huella de quienes ya rompieron las barreras del tiempo. Según cuenta la historia, el 28 de octubre de 1943, científicos del gobierno envolvieron un barco llamado USS Eldridge en una jaula de alambre de cobre electrificado con la tripulación completa y comenzaron el experimento. Pero todo salió terriblemente mal. Se dice que el USS Eldridge desapareció durante un fallido experimento militar. El barco estuvo ausente por casi 3 horas. Y cuando reapareció, la escena fue aterradora. Algunos marineros estaban fusionados con la estructura metálica de la nave. Otros parecían atrapados en un estado imposible, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para ellos.